Pero pues vamos a tomarlo con una gran tranquilidad. Vamos a esperar un segundo para poder hablar. Es un temblor que ha dejado una huella de dolor, de sangre, de víctimas, de daños, de los que tardaremos en reponernos mucho tiempo. Matando a más de 10.000 personas y dejando a 5 millones sin agua ni electricidad. A primera hora del 19 de septiembre de 1985, mientras millones de personas se alistaban para salir, la Ciudad de México fue atacada por un terremoto de 8 grados de magnitud, uno de los más poderosos que ha ocurrido en este lugar. También ha sido uno de los más largos. Los habitantes aterrorizados tuvieron que soportar el movimiento que duró casi 3 minutos. El sismo se extendió por una gran área. De acuerdo a un estudio geológico, el temblor se sintió hasta la ciudad de Guatemala y Houston, Texas, a 1.500 kilómetros de distancia del epicentro. El temblor ocurrió a lo largo de la vasta zona de subducción, que es parte de la fosa centroamericana. Es la parte este de lo que podría argumentarse como la serie más peligrosa de líneas de fallas en el mundo, el Anillo de Fuego. Cerca del 90% de los terremotos ocurren en este anillo. Muchos edificios altos colapsaron por completo. Cerca de 7.000 fueron seriamente dañados. Afortunadamente, el sismo atacó cuando muchos viajaban al trabajo. El desastroso terremoto de 1985 hizo que se implementara una regulación mucho más estricta en la construcción, igual o superior a cualquier otra en el mundo, y a la formación de brigadas de búsqueda y rescate de emergencia. La catástrofe también ayudó a crear un sistema de alerta sísmica en la Ciudad de México, que avisa cuando se detecta movimiento en la costa pacífica. Millones de dólares se invirtieron en reforzar viejos edificios por toda la ciudad. Los edificios pueden ser afectados por sismos, pero diseñarlos correctamente elimina muchos problemas. El reglamento de construcción en la Ciudad de México está entre los códigos más rigurosos del mundo, y esto es después del temblor de 1985. De cualquier forma, la medida de seguridad que salvaría más vidas sería la habilidad de predecir precisamente cuándo y dónde ocurrirá un terremoto, pero eso básicamente es imposible. ¿Qué carajos es esto? ¿Qué carajos? El sismo de mayor magnitud en México de 8.2 en casi 100 años se sintió el jueves 7 de septiembre del 2017 a las 11 de la noche con 49 minutos con 17 segundos en el Golfo de Tehuantepec, a 133 kilómetros al suroeste de Pijijiapan, Chiapas. Juchitán es el corazón también de la etnia zapoteca. Justo a mis espaldas está lo que fue durante más de 100 años la escuela más emblemática de este lugar, el Centro Escolar Juchitán. Más de 100 años me dicen, y me dicen que es el más emblemático de este lugar. Y un poco atrás está la iglesia, la podemos ver por ahí también. Ahí está la iglesia, que también sufrió daños considerables. Y un poco más adelante está el Palacio Municipal, a solamente una cuadra. Esto es Juchitán. Este sismo, el más fuerte en un siglo, se percibió en por lo menos 11 estados de la República, incluida la Ciudad de México, y dejó a 99 personas muertas, 79 en Oaxaca, 16 en Chiapas, 4 en Tabasco. 15 días después de este sismo se habían registrado 4.326 réplicas. La más fuerte, magnitud 6.1. En el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico emitió esa noche una alerta de tsunami para México, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, Honduras y Ecuador. 15 minutos después del sismo, las olas del mar se levantaron hasta 3 metros frente a las costas de Chiapas y se confirmaron olas de tsunami en Salina Cruz y Puerto Ángel, en Oaxaca. En Acapulco, Guerrero, Acajutla, El Salvador y las Islas Galápagos, entre otros lugares. Los puertos fueron cerrados todos a la navegación.
Casi 2 millones de personas de 6 estados de la República se quedaron sin energía eléctrica y algunos deslaves obstruyeron varias carreteras de Chiapas y de Oaxaca y además, como medida de precaución, se suspendieron operaciones en la refinería de Salina Cruz. México presenta una alta sismicidad. Por la zona donde se encuentra el estado de Chiapas hay un contacto convergente entre la placa norteamericana, la placa de Cocos y la placa del Caribe. De ahí que la sismicidad sea alta en nuestro país. El temblor del 2017 fue un movimiento de placas provocado por una fractura telúrica. Esa noche la gente salió a las calles, no querían regresar a sus casas por temor a un nuevo sismo. En lugares como Juchitán, en Oaxaca, la gente pasó varios días en la calle. Y de inmediato se activó el plan DN3 que estableció la Secretaría de la Defensa Nacional para auxiliar a la población en casos de desastre. En la Ciudad de México el sismo activó las alarmas, miles de personas salieron a las calles y no hubo reportes de daños mayores, solo algunos muros caídos. Se atendió a los miles de damnificados con comida, con agua, con albergues y servicios de salud. El recuento de los daños y la reconstrucción vino después. Viviendas, escuelas, edificios públicos, iglesias, comercios, tramos carreteros y puentes resultaron afectados parcial y algunos de manera total. En 11 estados del país se suspendieron las clases el viernes 8 de septiembre para que se realizaran inspecciones de protección civil en escuelas. La UNAM y el Politécnico también cancelaron actividades. Se decretó estado de emergencia en 122 municipios de Chiapas, luto de 3 días y duelo nacional para el 7 de septiembre. Los sismos son impredecibles, por eso es muy importante la cultura de la prevención, además de políticas de Estado y control en la urbanización de las zonas de riesgo. Una reflexión y reconocimiento aparte merece la participación de la sociedad civil en estos casos de desastre. Hemos sido testigos de la respuesta organizada e inmediata de un enorme núcleo de población solidaria que se vuelca en acciones de todo tipo para hacer frente a la emergencia pública. Esa diría yo que es la lección más valiosa y poderosa ante cualquier desastre natural. A la 1:14 p.m, 14 minutos y 40 segundos, el 19 de septiembre de 2017, revivió el doloroso significado que esta fecha ha tenido desde 1985. Un sismo magnitud 7.1 grados, con epicentro a 12 kilómetros al sureste de Axochiapan, Morelos, sacudió en segundos la Ciudad de México, así como regiones de Morelos, Estado de México y Puebla. La onda sísmica generó afectaciones inmediatas en una franja diagonal que abarcó 7 delegaciones de la capital del país. Poco a poco se recibía información que daba cuenta del tamaño de la sacudida. Casas y edificios con daños en colonias como La Roma y Condesa, y otras zonas pocas veces escuchadas en sismos anteriores: Narvarte, Del Valle, Coyoacán, Tlalpan, Xochimilco, Tláhuac. Se conocieron imágenes, muchas de ellas de las cámaras de vigilancia de la Ciudad de México, que mostraron el comportamiento de los capitalinos evacuando edificios y escuelas. Apenas 2 horas antes se había llevado a cabo el simulacro de cada año. La tragedia se focalizó en un edificio de oficinas en Álvaro Obregón 286, en la colonia Roma. Sobrevivientes dieron cuenta de los últimos momentos en ese sitio, en el que morirían 49 personas. Estaban las escaleras normales del edificio cerca de mí, pero a mí me dio miedo irme a esas escaleras y en eso vi a Isaac y me dijo para la escalera de servicio. Y entonces me dirigí con él. No llegamos ni a la mitad del camino cuando vimos el techo desplomarse nosotros. En el colegio Enrique Rebsamen colapsó el edificio en el que se sabría después. Su dueña y directora, Mónica García Villegas, construyó un 3er piso con permisos falsos. Ahí murieron 19 niños y 7 adultos. Empezamos a ver que las luces se prendían y se apagaban y las bancas se movían. Y dijimos, no, pues bajémonos. El edificio C1 se vino abajo. Ahí murieron 9 personas. ¡Ganaremos esta lucha! ¡Cueste lo que cueste! Con el paso de los meses, sus condóminos exigieron al gobierno capitalino reconstrucción sin convertirse en deudores. Meses después, lo lograron. Inmuebles nuevos como el de Zapata 56, delegación Benito Juárez, entregado un año antes,
no resistieron. Nos los vendieron como edificios con la última tecnología, tenían celdas solares, estaban muy bonitos por fuera y ahora que se cayeron, pues nos damos cuenta que no cumplen con las características técnicas ni de materiales. De 1985, su tiempo origen fue a las 7 de la mañana, 17 minutos 49 segundos, según el Servicio Sismológico Nacional. Y eso quiere decir, y la falla inició, la ruptura inició en ese momento, lo hizo aquí en las costas de Michoacán. Lo que vemos en su representación de mecanismo focal es esta, le llamamos pelota de playa, porque sí se parece a una pelota de playa, y entonces cuando tratamos de identificar o de interpretar cómo se movieron los bloques, esto lo podemos traducir a la representación de bloques que está aquí abajo. Entonces tendríamos en azul el bloque de piso, que correspondería a la placa oceánica de Cocos. El bloque de techo sería esta otra por encima del plano rojo, y correspondería a la placa de Norteamérica, y entonces la placa de Cocos se desliza por debajo de la placa de Norteamérica, como se puede ver en la imagen de la derecha abajo, y estos bloques están orientados de acuerdo con este rumbo, que tiene una dirección de 301 grados con respecto al norte. Entonces si tomamos aquí el norte y hacemos nuestros 301 grados, pues es casi paralelo a lo que corresponde a la trinchera, que es esa línea que dibuja el contacto entre las placas de Cocos y Norteamérica. El echado, que dijimos es la inclinación con respecto al horizontal de este plano, es de 18 grados, y 105 grados corresponde a la dirección de movimiento del bloque de piso, de techo con respecto al bloque de piso, y es lo que vemos en esta imagen de abajo. Luego, en la imagen de la izquierda, en medio, lo que vemos, lo volteé para que tuviera sentido con la orientación, es el plano de falla, y esta es una inversión realizada por Carlos Mendoza y Hartzell en 1989, donde ellos obtienen ese mapeo del deslizamiento en el plano de falla. Entonces aquí este punto corresponde al hipocentro, el inicio de la fractura, pero la fractura no creció de manera circular, homogénea y bien bonita, sino que tuvo mayor deslizamiento hacia el sureste. Y estas curvas de contorno me están diciendo qué tanto fue el deslizamiento en cada segmento de la falla, diciéndonos que fue de 650 centímetros en esta zona, o sea, son 6.5 metros en esta zona, y 5 metros en esta zona, ¿no? Y en las demás zonas es muchísimo menos. Y esto lo proyectan en mapa, y el área de ruptura en realidad no es un círculo, tampoco es un cuadrado, tampoco es un rectángulo perfecto, sino que es esta forma amorfa que corresponde a estos contornos de deslizamiento en la falla. Entonces así es como vemos los sismólogos el sismo de 1985 del 19 de septiembre. Este sería el sismo del 7 de septiembre de 2017, su tiempo origen en horario local, que los sismólogos generalmente no trabajamos con horario local, sino que trabajamos con el tiempo universal, fue a las 23 horas 49 minutos 18 segundos, de acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional. Su epicentro se encontró aquí en el Golfo de Tehuantepec. El mecanismo focal está representado de esta manera, de tal forma que se escoge este plano como el plano de falla, que correspondería con este plano casi vertical, que tiene una orientación de 311 grados, que es decir, y de igual manera paralelo a la trinchera, con un echado de 84.4 grados, es decir, muy, muy inclinado, casi vertical, y que tuvo este deslizamiento de menos 94.7 grados. Ese menos 94 nos está indicando que el bloque de techo cayó, y eso hace que este mecanismo de ruptura y de falla sea un mecanismo normal, a diferencia del 19 de septiembre de 1985. Y esto nos dio rápido el indicio, junto con la profundidad a 58 kilómetros, de que se trató de un sismo intraplaca, es decir, dentro de la placa subducida. Entonces aquí vemos un corte de la placa de Cocos metiéndose por debajo de la placa de Norteamérica, acá arriba. Aquí en esta estrella vemos el punto de inicio de la ruptura, que sería el hipocentro, y esta línea de colores corresponde a ese plano de falla que se definió con el mecanismo focal, y el color está relacionado con ese deslizamiento que tuvo la falla. Y ese deslizamiento también se caracteriza en este plano que vemos. Aquí está el hipocentro, que se ubicaría en este punto, y el resto del plano va hacia el noroeste. Esto sería el noroeste. Aquí se encuentra la dorsal de Tehuantepec, y vemos que este sismo también tuvo una preferencia para romperse hacia el noroeste, y que en esta región rompió hasta 12 metros de deslizamiento, y que la falla pues tuvo aproximadamente unos 80 kilómetros de ancho por unos casi 200 kilómetros de largo.
Lo otro que ven aquí a la derecha es lo que nosotros los sismólogos interpretamos como la duración del sismo. Cuando nos preguntan cuánto duró el sismo, no nos referimos a la duración de movimiento, sino cuánto le tomó en iniciar esta ruptura, romperse todos estos cientos de kilómetros y deslizarse todos estos metros. Entonces, para el caso del sismo del 7 de septiembre, lo que podemos ver es que inicia aquí la ruptura y aproximadamente termina por acá. Entonces, estamos hablando de una duración más o menos de 60 segundos. Lo otro que tuvo de interesante este sismo, el de septiembre de 2017, el del 19, magnitud 7.1. Su origen, su epicentro estuvo aquí en la frontera de los estados de Morelos, Puebla. Su mecanismo focal también fue normal. El plano no estuvo tan inclinado como podemos ver, casi que 45 grados. De igual manera el bloque de techo cayó. La orientación estuvo de igual manera casi paralela con la trinchera y con el doctor Diego Melgar de la Universidad de Oregon hicimos un análisis de la orientación de las fracturas en el piso oceánico, en la placa de Cocos, y vimos que esa orientación coincidía con la del sismo y también coincidía con el doblez de la placa en esta zona, que lo podemos ver aquí, y entonces este doblez en la placa más la orientación favorable de estas fracturas, pues hace que los esfuerzos favorezcan la iniciación de este tipo de sismos en la región, como hemos visto otros sismos en 1980 en Puebla, 1999. Aquí está el deslizamiento en la falla, en este caso aquí está el hipocentro, vemos cómo tuvo una orientación preferencial su deslizamiento hacia el noroeste, es decir, casi que en dirección de Ciudad de México, Cuernavaca. Y por otro lado, la duración